Sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta emisora Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes. Para nuestra programación a esta hora, andamos con la presencia de Michelle Carreño en el segmento Gobierno Bíblico. Así es que, Michelle, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes para todos los que nos ven. Y bueno, seguimos con este programa y en verdad, bueno, hoy es martes. ¿Martes? Sí, hoy es martes. Y yo sé que muchos de ustedes se preguntarán dónde está Ricardo Molina, que la verdad llevamos un tiempo sin verlo, sin embargo, él sigue trabajando y él está trabajando en un proyecto muy, muy importante para justamente aplicar los principios que practicamos aquí. Y realmente, bueno, como siempre decimos aquí, este programa no se trata de nuestra idea, de nuestra opinión, sino que se trata de aquel proyecto, aquel plan que Dios tiene para la humanidad, que Dios tiene para que nos gobernemos, que Dios tiene para que apliquemos en nuestro diario vivir. Por eso consideré muy, muy importante que en vista de que el pasado domingo fueron las elecciones en las que por primera vez los jóvenes pudimos elegir un consejo para jóvenes y que el otro año ya vienen las elecciones y todo esto y que ya desde ya estamos empezando con muchas partes de política, muchas partes de publicidad, pues creo que es sumamente importante que como cristianos tengamos claro cómo debemos elegir un representante y más que eso, que de verdad tengamos en nuestra cabeza esa cosmovisión de Cristo de por qué la república y por qué es una idea de Dios y por qué no la democracia, sino que la república. Y por eso es que preparé hoy esta pequeña clase. También quería compartirles personalmente que tenía una invitada muy, muy especial para hoy. Sin embargo, la veremos el día martes, que también nos hablará un poco de esto, ya que es una candidata para representarnos. Entonces, comparto por aquí pantalla. Ustedes ya saben que a mí me encanta usar diapositivas para poder expresar mejor mis ideas. Creo que así me organizo un poco más y creo que es muy importante que podamos ver muy visualmente lo que estamos hablando. Entonces, como ya les decía, el tema hoy es cómo elegir un representante y más allá de eso, la república es una idea de Dios y por qué es una idea de Dios. Entonces empezamos y bueno, quiero hablarles primero de que este tema fue planeado así súper, súper rápido y fue porque anoche justamente en familia leíamos Éxodo, esperen, veo bien, Éxodo 18, no quiero equivocarme con eso. Y cuando leíamos Éxodo 18 para mí fue muy impactante porque a pesar de que en la Escuela de Maestros para las Naciones, que es una escuela que desarrolla Jucum, Juventud con una Misión, aprendemos mucho y leemos mucho acerca del gobierno civil y de cómo Jetro enseñó a Moisés y bueno, cómo es el gobierno que Dios quiere para nosotros, pues realmente fue anoche cuando en verdad como que mi corazón fue impactado con lo que decía este capítulo. Entonces, bueno, vamos a empezar primero por lo principal, que es definir qué es una república, porque creo que no podemos hablar de un tema sin primero definirlo. Entonces, ¿qué es una república? Según el diccionario Noah Webster, que ya hemos hablado un poco acerca de él, que es un diccionario completamente cristiano, creado por un hombre que estudió profundamente la palabra de Dios, dice, es un estado en el que el ejercicio del poder soberano se aloja en representantes elegidos por el pueblo. En el uso moderno, difiere completamente de una democracia o un estado democrático en el que la gente ejerce los poderes, la soberanía en personas. Sin embargo, las democracias de Grecia a menudo se llaman repúblicas. Bueno, ese pequeño inciso fue como un ejemplo de que tal vez antes se entendía la república y la democracia como algo muy parecido, así como digamos las democracias de Grecia que se llamaban repúblicas, pero en realidad no lo eran. Pero hoy en día tenemos que ser muy claros en la diferencia que hay entre una república y una democracia. Y es que, bueno, nosotros decimos en la Escuela de Maestros para las Naciones que la democracia es realmente la tiranía del pueblo, la tiranía de la mayoría. Y creo que eso tiene muchísimo sentido porque en verdad lo que Dios buscaba para nosotros es que localidades pequeñas tuvieran representantes y esos representantes pequeños, entre comillas, pudieran representar a gran escala y gran escala.
porque Dios no quiere que sea como el cúmulo de personas liderando, sino que en verdad Él quiere individuos claves, representantes claves, que en verdad puedan, como valga la redundancia, representar lo que es el pueblo, representar el carácter correcto del pueblo. Entonces creo que eso es bien importante, la idea de diferenciar muy bien lo que es una república de una democracia. Y que a pesar de que ahorita vemos muchos estados que se hacen llamar república democrática, pues no, no lo son. Esto es completamente contradictorio. Y bueno, Colombia es llamada la República de Colombia. Entonces, si tenemos este nombre, creo que es muy importante que llevemos más allá, que veamos el significado de la república y que examinemos y pongamos a prueba nuestro país, si en verdad aquí se está cumpliendo la república o estamos disfrazándola con ser una monarquía o una democracia. Entonces dice Miss Catherine Dunn, que es una maestra que tuvimos, que en verdad es una mujer asombrosa, creo que todos deberíamos escuchar algunas clases, que la independencia local y el autogobierno local son como subordinación común a una ley nacional común. No es la misma idea que compartía antes, de que obviamente cada localidad debe tener como su propio representante a nivel local, a nivel pequeño. ¿Por qué? Porque creemos como cristianos en que, y también como sentido lógico, en que una persona que está completamente alejada, digamos, en el sistema centralista, una persona que está alejada de una localidad, que la localidad tiene problemas, no sé, con el agua, y el dirigente que está aquí en el centralista cree que la comunidad tiene problemas con el gas, supongamos. Entonces, creo que es bien importante que los representantes sean locales, porque los representantes locales van a poder entender cuáles son las necesidades de la comunidad. Y esa es una idea completamente de Dios y eso es lo que veremos hoy en Éxodo. También Miss Catherine Dunn decía, los gobernantes locales de las personas elegidos de en medio de las personas. Como les decía antes, un representante, un gobernante local, es un elegido de en medio de las personas de la localidad, porque creo que no puede caer en nuestra cabeza que seamos, no sé, santanderianos y que elijamos a alguien canadiense. Realmente un canadiense va a saber, o bueno, solamente es un ejemplo muy como a gran escala, pero aplicándolo, un canadiense podría saber qué necesidades tenemos como santanderianos. No, no podría saberlo. Por eso la importancia de que representantes santanderianos elijamos, no, votantes santanderianos, el pueblo santanderiano elija representantes santanderianos y que tengan un amor claro por lo que es Santander y un conocimiento claro de cuáles son esos problemas y cuáles son nuestras áreas fuertes. Además, bueno, ya dijimos, la república, que es la idea de Dios y que es tal y tal manera, pero también en la definición nos hablaba de representantes. Entonces encontré esta imagen que es bien chévere y bueno, un representante está encargado de, como les decía, representar las ideas o el carácter de muchas personas. Es por eso que ese representante debe ser de entre las personas, porque si las personas votan por alguien que no conocen, ¿cómo van a saber que lo representan? Creo que no hay forma posible. Y es que es muy importante que, bueno, como cristianos, como ciudadanos, nos informemos antes de votar, antes de elegir un representante. Y es que esa persona literalmente va a mostrar nuestro carácter, va a mostrar nuestras ideas. Y si no conocemos a esta persona, pues va a mostrar que somos ignorantes y que nunca nos dedicamos a ver más allá o a estudiar a las personas. Dice que un representante es mostrar o exhibir por semejanza. Lo que les hablaba es una semejanza que ellos hacen. Además, si somos un pueblo corrupto, si enseñamos a nuestros hijos a mentir, si enseñamos o si practicamos la mentira en nuestra vida diaria o las llamadas mentiras blancas, ¿cómo vamos a pedir que tengamos un representante sincero, justo y honorable? Creo que es imposible. Por eso es que hablamos mucho aquí de la idea de que primero transformamos nuestro individuo, transformamos el interior que hay dentro de nosotros y primero nos sometemos a la ley de Dios en nuestro corazón y después podremos empezar a tomar decisiones sabias. Y bueno, todo esto es a fin de presentarles algo y esto solamente es un flash, un spoiler de lo que vendrá cuando Ricardo venga. Entonces simplemente quiero que él lo comunique. Entonces por eso, como decía Juan, yo soy el amigo del que se casa, entonces aquí estamos solamente para una breve introducción. Para aquellos que alcanzaron a verlo bien y a tomar el screenshot, pues bienvenida sea. Y también esto es como una breve introducción o el porqué de este tema. También es la votación que se tomó el domingo, como ya dije.
el programa de Joven Elige Joven. Y bueno, quería comentarles también algo lamentable acerca de esto, y es que muchísimos jóvenes, los que se esperaban, votaran, ya que eso es una oportunidad única en verdad, una oportunidad maravillosa para que podamos elegir, pues no lo hicieron. Y hablaba también, bueno, mamá se quedó hablando un montón de tiempo con la chica policía que estaba junto al puesto de votación y nos comentaba que en toda la mañana no había aparecido ni un solo joven a votar. Y hablamos de un puesto bastante grande. Entonces, y también cuando estaba en la iglesia, en mi iglesia, estaba hablando con chicas de mi grupo de iglesia, y pues ellas me comentaban de que ellas tampoco tenían mucha idea de qué era este proyecto, y me comentaban que realmente no conocían ninguna candidata, no conocían ningún partido político por el cual estuvieran interesadas en votar, y creo que hubo mucho como desconocimiento y también como ignorancia de lo que fue este programa de Joven Elige Joven. Y creo que es vitalmente importante que como cristianos podamos enterarnos de lo que está pasando en Colombia, así, de esas oportunidades que nos dan. Y he escuchado muchísimo esta idea de, bueno, pues es una votación más, van a elegir, no sé, quizás 5 o más chicos, esos chicos ya los vamos a olvidar para siempre, van a tomar decisiones si al caso, o tal vez se queden dormidos por allá en el consejo. Pero de verdad, esa no es la idea es pensar que cada cosa que hacemos, cada decisión, así sea un simple o un pequeñísimo voto por alguien que represente nuestras ideas, estamos en verdad ayudando al cambio, porque quien elige al final los representantes, pues no somos simplemente nosotros, sino que es a través de la oración que pasa. Y si no hay oración, pues ganan los malos. Dice, en el boletín número 23 se registró el conteo del 99,65 de votos, es decir, 19.922 de 19.991 mesas registradas por el proceso que acogió un total de 1.273.443, que equivale a un 10,36% de los votantes esperados escritos para el proceso. Imagínense, solamente un poco más de un 10% fueron los votantes que efectivamente realizaron su voto. Y bueno, realmente estas noticias no están muy bien actualizadas porque no encontré nada realmente actualizado. No sé si alguien que esté viendo el programa, pues, no sé, en el futuro o nos comente un poco acerca de si tiene algunas noticias más como nuevas, pero esto fue todo lo que yo encontré, y es porque tampoco el evento no fue muy como redundante en, en las redes sociales ni en los noticieros, sino que se dejó como muy aislado. Bueno, sin embargo, Dios nos llama a que podamos sí votar y que podamos votar por las personas correctas. Y es porque Él nos capacita. Él capacita a los representantes y también nos enseña cómo deben ser. Así que Dios está interesado en que como votantes podamos elegir a los correctos representantes, que podamos elegir correctamente. Y bueno, un ejemplo de esto podemos verlo en Éxodo 18, cuando está el suegro Jetro y hablándole a Moisés, y le estaba hablando acerca de lo que le estaba haciendo mal, ya que Jetro era un sacerdote de Madián y él tenía realmente un conocimiento muy claro de cómo debía ser. Entonces dicen, yo tu suegro Jetro vengo a ti. En ese momento Moisés tenía una relación especial con Jetro. A pesar de que fue instruido en la sabiduría y ciencias de Egipto, Moisés quizás aprendió más acerca de un verdadero liderazgo de sacerdote y de pastor de Jetro, cuyo ganado atendió Moisés hasta su llamamiento en el Sinaí. Creo que eso es sumamente importante que la Biblia lo mencione, y es porque pues Moisés venía de un panorama completamente monárquico, ¿sí? Y creo que todas las cosas que él sabía hacer, otras decisiones que él sabía tomar, pues eran en base a esto, en base a ese sistema que aprendió, ese sistema en el cual vivió, que era un sistema con el que solamente estaba el emperador y ya. El emperador, sí. Bueno, estaba el dirigente máximo y ya, él tomaba todas las decisiones. Sin embargo, Dios los sacó de allí, los sacó de la esclavitud, y a pesar de que la esclavitud aún estaba como una idea muy fuerte en las cabezas y en el corazón de todo Israel y también de Moisés, pues Dios quería cambiar esto, así como hoy quiere transformarnos, quiere renovar nuestra mente. Y así fue como Dios dijo, bueno, en mi misericordia voy a llamar a Jetro para que Jetro sea quien le enseñe a Moisés
que la forma de gobierno no es la monarquía, que yo no quiero esclavitud entre mi pueblo, sino que yo quiero una libertad. Entonces fue así como Dios en su misericordia llamó a Moisés para trabajar con Jetro antes de su llamamiento en el Sinaí. Y creo que también es muy importante la idea de que Dios siempre, siempre nos capacita antes de que tomemos un llamado, antes de que hagamos una acción muy grande para su reino. Y es porque Dios quiere que lo hagamos bien, sí, Él es un Padre que siempre está allí esperando para ser orgulloso de nosotros. Y es que Dios está interesado en que el poder sea distribuido. Dios no quería que Moisés aplicara estas ideas de monarquía y que empezara allí a liderar a todo el pueblo y que todo saliera de control, o que él empezara a desviarse de los caminos de Dios y empezara a creer que su poder era el máximo, sino que Dios estaba interesado en que el poder que él le había asignado a Moisés primeramente fuera distribuido entre otras personas sabias. Entonces ahí fue cuando Jetro le dijo: no está bien lo que haces. No es que Moisés no fuera apto para escuchar sus disputas. No era que no le importaran sus disputas. Hablamos de las disputas del pueblo de Israel que siempre eran llevadas ante Moisés para que Moisés ayudara a resolverlas, ya que solamente Moisés sabía las leyes de Dios. No era que el trabajo no estuviera digno de él. Y no era que la gente no quisiera que Moisés escuchara sus disputas. El problema era simplemente que el trabajo era demasiado grande para que Moisés lo hiciera solo. Sus energías se gastaban imprudentemente y la justicia se retrasaba por muchos en Israel, para muchos en Israel. Creo que eso es bien importante y es una idea que debemos aplicar también a hoy en día, y es que cuando una sola persona está al cargo de muchas, muchas personas, pues se está convirtiendo todo en un gobierno centralista. Pero la idea que funciona, es decir, la idea de Dios, es que sea un gobierno completamente local, que no sea una responsabilidad demasiado grande para una sola persona, porque no debemos olvidar que por más, no sé, como más vida en santidad que tengamos, entre comillas, o por más conocimiento que tengamos de Dios y de cómo debemos actuar y cuál debe ser nuestra forma de gobierno, pues en nosotros siempre habrá ese pecado, siempre lucharemos con nuestra carne. Y creo que si Moisés no hubiese escuchado a su suegro Jetro, sino que hubiese apartado su corazón y hubiese decidido: no, yo voy a escuchar todas las disputas del pueblo, porque quizás si pongo a alguien, esa persona no va a saber o no va a poder hacerlo, pues Moisés probablemente hubiese terminado igual de alejado de Dios que el faraón y hubiese empezado a reinar según su voluntad y hubiese empezado a tomar malas decisiones, además de que estaba retrasando para muchos la justicia en Israel. Y es porque si una sola persona toma las decisiones, lo que está bien y lo que está mal, pues se tomará mucho problema. Sin embargo, lo que Dios dispuso es que solamente Dios sabe lo que está bien y lo que está mal, y pues Dios elige personas y les capacita para que ellas ayuden también a instruir, a compartir esto. Y bueno, esto no es una idea que solamente apareció en el Antiguo Testamento, sino que es una idea que está también en el Nuevo Testamento, esta idea del poder que se ha distribuido. Y es que en Hechos 6, 2, 4, 6, del 2 al 4, cuando los apóstoles insistieron que necesitaban delegar para que ellos no dejaran la palabra de Dios para servir a las mesas. Está de nuevo la misma idea que pasó con Jetro y Moisés, y era que el poder debía ser distribuido. Nos vamos a leer Hechos 6, del 2 al 4. Dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Bueno, creo que está claro que esta idea de distribuir el gobierno no es una idea que haya quedado solamente en el Antiguo Testamento, sino que es una idea que se pasó al Nuevo Testamento también y que la aplicaron los apóstoles. Y es que ellos decidieron: no, pues nosotros no podemos con todos los trabajos, sino que vamos a designar personas para que les hagan. Sin embargo, ¿cómo debían ser esas personas? ¿Debían ser cualquiera, o aquí el hermanito tal, que porque me cayó bien? No, esas personas debían ser varones de buen testimonio, y además de eso, que fueran llenas del Espíritu Santo y que tuvieran mucha sabiduría. Así que un representante no puede ser cualquier persona, sino que debe ser un varón, o bueno, hablamos hoy también de que puede ser una persona en general de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría.
Creo que estas tres características son muy importantes para que a la hora de tomar decisiones como el voto, bueno, el voto que pasó el domingo o los votos que vendrán, podamos tomar esta decisión consciente y podamos elegir basados en esto, basado en el diseño bíblico, que es que las personas tengan un buen testimonio, sean llenas del Espíritu Santo y también de sabiduría. Y yo sé que hoy en día es muy, muy difícil encontrar personas o que sean candidatos y que tengan un buen testimonio y que sean llenos del Espíritu Santo y más que tengan sabiduría. Sin embargo, creo que sí es posible y aunque, bueno, tal vez nunca elegiremos personas correctas o personas perfectas, no, perdón, no correctas, perfectas, porque pues nunca vamos a tener a Jesús como un candidato, no sé, al Senado, sino que podemos elegir a una persona que realmente intente con su vida, con sus acciones, que intente con sus pensamientos, con cada cosa que dice, imitar a aquel quien es perfecto, que es Jesús. Entonces, sí, es un llamado para todos como iglesia y es que podamos buscar ese carácter de Jesús en las personas por las que le votamos. Y bueno, hay dos pasos para esto, y es que uno hay que orar y dos hay que enseñar. Dice, continuamos con Éxodo, cuando dice, está tú por el pueblo delante de Dios. Fue lo que Jetro le dijo a Moisés. Este era el primer paso esencial para que Moisés delegara efectivamente. Él debía orar por el pueblo y Moisés debía de someter los asuntos a Dios. La oración era un aspecto esencial del liderazgo de Moisés en el pueblo. Y creo que, bueno, como cristianos creemos firmemente en que la oración es como el inicio de todas las acciones que debemos hacer, ¿sí? Y realmente, ¿qué hubiese pasado si Moisés no hubiese orado antes y no hubiese preguntado y sometido los asuntos ante Dios? Pues simplemente no hubiese tomado una buena decisión, sino que hubiese errado de nuevo, pretendiendo hacer una buena acción, pues hubiese de nuevo equivocado. Y bueno, dice también que enseña a ellos las ordenanzas y las leyes para que Moisés pudiera dirigir y delegar efectivamente. Él debía enseñar la palabra de Dios, no solo a aquellos que escucharían las disputas, sino también a aquellos que pudieran disputar, ya que esto es sumamente importante y habla de cuál es la solución o cuál es el modelo que Dios establece para nosotros, y es que podamos ser educados, que podamos ser enseñados en ordenanzas y leyes, y asimismo las personas que elegimos como representantes deben ser personas que sean, bueno, uno, aprobadas por Dios en oración y que en verdad podamos tener seguridad, y dos, que esas personas sean entrenadas, que sean enseñadas en leyes, en las ordenanzas de Dios y que en realidad tengan un fundamento sobre sus pensamientos y que ese fundamento no sea, no sé, tal vez el libro que escribió tal persona o no sea el profesor que les enseñó por allá en Harvard, sino que sea la Biblia, que conocemos que es el fundamento que es firme, el único fundamento es que es firme. Entonces, bueno, creo que eso es bien importante. Pero ahora vamos como al punto central de lo que es esta enseñanza o esta hora de clase. Y es que un representante, uno, debe tener un carácter. Y este carácter no es cualquiera, sino que debe ser el carácter de Cristo. Y no hablamos de que sea un representante perfecto, un candidato que, uy, este es el mejor de los mejores, sino que conocemos que somos humanos, que nos equivocamos, pero sin embargo es aquel representante que en verdad busca con su vida, con su corazón y con todas sus fuerzas honrar a Dios y vivir los principios correctos. Y bueno, el consejo que Jetro le daba, y bueno, que también Dios ameritaba para que Moisés pudiese elegir, era, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Este fue el siguiente paso en la delegación efectiva de Moisés. La delegación fracasa si el trabajo no se pone en manos de hombres piadosos y capaces. Solo ciertos hombres eran aptos para ese trabajo. Entonces vemos que a pesar de que el método sea el correcto, de que bueno, se ore, se busque que sean representantes, pues siempre debemos, después de todo esto, evaluar a las personas, a los varones que vamos a elegir. Y la Biblia nos plantea cómo deben ser esas personas, cómo debe ser un representante. Y dice, hombres capaces, varones de virtud. Entonces, cuando Jetro hablaba de varones de virtud, en verdad hablaba de personas que estuvieran capacitadas para tomar esta decisión o para tomar este cargo. Además, él decía que sí debían ser capaces, pero además de eso tenían que ser temerosos de Dios. Y creo que esto es supremamente importante
porque dice la Biblia que la sabiduría, el principio de la sabiduría, perdón, es el temor a Dios, el temor de Dios. Y eso significa nada más y nada menos que un hombre piadoso. Entonces creo que si vemos en un candidato esas dos capacidades de ser un hombre capaz de elegir su cargo, un hombre capaz de, no sé, ser un senador, un hombre capaz de ser un concejal, un hombre capaz de ser un presidente, y si además de eso son piadosos, pues ya vamos por buen camino. Además, que sean varones de verdad. Es decir, que sean varones que vivan de acuerdo a la palabra de Dios. Creo que eso es fundamental porque si somos cristianos, si decimos vivir bajo la palabra de Dios, pues debemos buscar representantes que en sus propuestas, en su vida diaria, en el cómo trata a su familia, en el cómo pasa sus días o lo que estudió incluso y por qué lo estudió, ellos puedan mostrar que son hombres que aman la palabra de Dios y que la aplican en sus vidas. Además de esto, que aborrezcan la avaricia. Creo que eso es sumamente importante, que sean hombres de honor, porque pues hoy en Colombia la tasa de corrupción es muy grande y no es ningún secreto para ninguno de nosotros. Y es que los candidatos pues muchas veces proponen 1 millón de cosas y después no cumplen ninguna. Sin embargo, aunque es difícil obviamente, como ver el corazón, o bueno, es imposible ver el corazón de aquel candidato, siempre podemos ver sus obras, ¿sí? Dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Y creo que una persona que vive bajo la ley de Dios, una persona que es capaz, una persona que es piadosa, una persona que tiene honor, nunca, nunca va a pasar imperceptible a nuestros ojos, sino que uno en oración podemos saber quién es capaz y quién no, quién es piadoso y quién no, quién se somete a la palabra de Dios y quién no, y quién tiene honor y quién no, orando. Pero dos, podemos también verlo en sus vidas, en cómo es su trato con las personas, y creo que eso es sumamente importante, que podamos tomarnos el trabajo, que es una obligación de ir más allá, y si, no sé, estamos empezando a pensar, uy, no, yo como que voy a votar, digamos un ejemplo, como voy a votar por Petro, entonces debemos ir más allá. Petro realmente es un hombre capaz, es un hombre piadoso, es un hombre sometido a la palabra de Dios. Entonces, no estoy diciendo nada con respecto a él, sin embargo, que de verdad podamos, como cristianos, como personas que pueden razonar, que pueden ver más allá, y más ahorita con la internet, que podemos ver muchísimo más allá de la vida de la persona, que podamos de verdad decidir si esa persona por la cual vamos a votar, o esa persona que nos parece que está bien, o esa persona que nos dicen por ahí en internet que está bien, son hombres capaces, son piadosos, son sometidos a la palabra de Dios, son hombres de honor, o simplemente es una máscara que están poniendo. Entonces creo que eso es súper importante. Además, Dios propone un modelo de república y autogobierno local. Y estoy respondiendo un poco a la segunda pregunta, que es si realmente la república es un modelo de Dios y por qué la república, por qué no una democracia, por qué no un sistema socialista. Y bueno, dice que puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Aquí vemos claramente cómo el gobierno que Dios quiere no es, no sé, que haya una persona por millones de personas, sino que sean sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Entonces establece un orden, y este orden es muy claro, y es un orden de autogobierno local. Del método de administración de Moisés y de Dios, algunos tenían una posición más alta que otros. Sin embargo, Dios honraba el servicio fiel de los jefes sobre los 10, tanto como el servicio de los jefes sobre los 1000. Entonces creo que esto habla mucho acerca de que, bueno, obviamente Dios honraba el servicio fiel de los jefes sobre 10, pero también exigía lo mismo de un jefe sobre 10 que lo exigía de un jefe sobre 1000. Y es porque, bueno, como vemos y aprendemos en la Biblia, pues así también con la parábola de los talentos y tantas cosas, pues Dios espera que todos aquellos representantes sean hombres capaces, tanto el que es, no sé, el gobernante de sus 4 hijos, como el que es gobernante de una nación. Y bueno, esto también va muy relacionado a la frase de Hugo Grotius, de que es que, bueno, si una persona no sabe dirigir una nación, no va a saber dirigir su familia. Y si no sabes dirigir su familia, no va a saber hacer de sus hábitos, de su vida diaria, sus vasallos, sino que va a ser guiado por su corazón, entre comillas. Y creo que eso es súper importante,
la idea de que debemos elegir personas que tanto lo manifiesten en lo externo como podamos verlo en su vida común, en su vida diaria, que son jefes sobre su familia, y si son jefes sobre su familia, van a poder ser jefes también sobre su nación, sobre su estado, sobre su barrio. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Ya hablamos un poquito de eso, hablamos de lo que fue el sistema representativo que Dios le iluminó a Moisés por parte de Jetro. Sin embargo, pues, ¿qué pasó? Que había la forma correcta de gobierno, pero no el carácter por parte de los representantes, ni por parte de los representados. Y creo que eso es una queja muy común aquí en Colombia y es la idea bueno, sí, pero ¿cómo hacemos para elegir a una persona si ninguna de esas personas es buena, si ninguna de esas personas es correcta, sino que todos son ladrones? Sin embargo, creo que Dios da una respuesta clara a esta, y es que el carácter del representante, el carácter también de los candidatos, es que el carácter del pueblo, ¿sí? Entonces creo que es muy importante que no pongamos nuestra mirada en los otros, como decía la Biblia, pues no juzguemos a las personas sin antes estar limpios, ¿sí? Sin antes limpiar nuestra paja de nuestro ojo, porque así es cuando podremos de verdad ir allá y empezar a decir, bueno, quién está bien y quién está mal. Entonces esto es bien importante, la idea de que el carácter no comienza con una persona, que no vamos a hacer una mejor Colombia eligiendo un buen presidente, sino que vamos a hacer una mejor Colombia siendo correctos como individuos, manejando nuestras decisiones bien, no mintiendo en nuestra vida diaria, no robando. Entonces creo que eso es muy importante. Además, dice, bueno, Mr. Trindad, que los gobernantes son ministros de Dios, y es la idea de sacar Romanos. Sométase toda persona a la autoridad que gobierna. Esa fue una idea de Pablo. Porque no hay autoridad sino Dios. Sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Bueno, quiero pausar aquí, y es que de verdad es muy impactante, porque creo que Dios hablando directamente a esta generación, ¿sí? En la que tal vez como la policía se ha convertido en por allá los enemigos, o un senador, un alcalde, un presidente, se han convertido en producto de temor o más bien de repudio por parte de la población. Sin embargo, lo que habla la Biblia es que esto es un error del gobierno, ¿sí? Y cuando sentimos este miedo de la policía, cuando sentimos este miedo de los senadores, es porque hay algo mal, ¿sí? Y es que el gobierno no está para producirnos miedo en ningún momento si actuamos bien, sino que solamente si actuamos mal. Entonces creo que eso es bien importante, que podamos, uno, mirar nuestra conducta, mirar si estamos actuando bien o si estamos actuando mal, y dos, también mirar cómo es nuestro sistema de gobierno, si realmente las personas que estén allí o el gobierno que está allí está haciendo sus labores bien, de castigar solamente al malo, o se está pasando de más y está empezando a castigar también lo que está bueno, está bien. Dice, deseas pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Yo creo que estos versos son muy claves y muy claros también lo que hablan. Y es que uno, los ministros de Dios, las personas que vamos a elegir, aquellos representantes y el gobierno civil en general, no está en ninguna manera para afectar al que hace el bien, no está en ninguna manera para afectar al que está actuando según la ley de Dios, sino que está para castigar a aquel que está actuando mal, aquel que está vulnerando la ley de Dios. Sin embargo, lo que vemos hoy en día es que los gobiernos, uno, no saben cuál es la ley de Dios, y si la saben, deciden ignorarla. Entonces creo que es bien importante que podamos empezar a transformarlos uno a nosotros mismos, para así poder enseñar realmente, y que volvamos a esas bases, esos principios, a esas sendas antiguas en las cuales la ley que no era relativa de ninguna manera, la ley que sigue siendo no relativa es pues la palabra de Dios.
Entonces, sí. Además dice que solamente el que hace lo malo teme. Pero también dice que no en vano el gobierno lleva la espada. Y esto habla mucho acerca de, bueno, uno, la sentencia de muerte. Y es que, como ya hablamos, pues el gobierno tiene la responsabilidad y el poder también dado por Dios para castigar al malo. Y esto lo hace también con la espada, esto lo hace con muerte también. Y es porque entendemos la justicia de Dios y entendemos que no somos regidos por lo que nos parece bien, de lo que nos parece lindo, o lo que nos parece que es correcto, sino que somos regidos por los castigos que Dios ya ha impuesto en la Biblia, por también las leyes que Dios ya ha impuesto. Entonces, sí, eso es bien importante. Por tanto, es necesario someterse en todo momento. Y obviamente dice la Biblia que no podemos someternos a aquellos ministros, a aquellos gobernantes que no están haciendo lo correcto, ¿sí? Porque realmente no es una desobediencia si desobedecemos a una ley que va en contra de Dios. Entonces, creo que eso también es muy importante, porque no es necesario someterse por el castigo, sino que es por la causa de la conciencia. Y bueno, si realmente Cristo vive en nosotros y en verdad el Espíritu Santo mora dentro de nuestro corazón, pues vamos a entender que no actuamos bien porque si no, no se me meten a la cárcel, no actuamos bien porque si no me ponen una multa o algo así, sino que actuamos bien porque nuestra conciencia merita esto, porque aquel Espíritu Santo que vive dentro de nosotros nos demanda celosamente y Él quiere que hagamos lo bueno y Él nos manda a hacer lo bueno en todo tiempo. Entonces, sí, eso es bien importante al tomar decisiones y al vivir como colombianos, que podamos de verdad someternos no a la ley de hombres simplemente, sino a la ley suprema de Dios que no cambia, sino que prevalece. Y también habla de los impuestos, habla de que los gobernantes efectivamente son servidores de Dios y por eso pues están bien algunos impuestos, sin embargo pues lo que hoy se está aplicando pues sería debatible, pero no en este momento hay tanto tiempo para eso. Y bueno, esto es todo lo que quería hablar. Sin embargo, como conclusión, quería decirles en verdad como un llamado una vez más a que como iglesia podamos ir más allá, que podamos razonar, porque Dios nos ha dado una mente y también nos ha dotado de muchas herramientas, como también son las noticias, como es el internet también, para que podamos ir más allá e investigar por quién vamos a votar. Y es porque esto es de suma importancia y he hablado con un amigo el otro día y él me decía como pues yo no voy a votar este domingo. Y yo le preguntaba como, ¿por qué? Y él me decía, pues no, eso no va a cambiar nada en el país y yo pues me dedico a jugar básquet y ya está ahí, eso es todo lo que yo hago. Y de verdad no me caía en la cabeza como la idea de este desapego o esta irresponsabilidad que hay en nosotros de, bueno, ya el gobierno que haga lo que quiera, yo hago lo que quiero por acá, y olvidamos que justamente el gobierno es importante por eso, porque si elegimos un mal gobierno que no castiga el malo, sino que castiga el bueno, que no propone leyes justas, sino que propone leyes según su voluntad humana, pues estamos mal, sí, nos va a afectar ahorita en el presente, pero también en nuestro futuro y también a las futuras generaciones. Entonces, iglesias es un llamado a que en verdad podamos elegir representantes correctos, pero más allá de eso, que podamos como mirarnos a nosotros mismos, mirar la paja que hay en nuestro ojo y empezar a cambiar desde nosotros como individuos. Y así es como podremos empezar a elegir representantes correctos, así es como podemos empezar a lo que todos anhelamos, que es una transformación de Colombia. Entonces, eso era lo de hoy, ¿sí? Y bueno, ya como siempre decimos, bendiciones del Altísimo, bendiciones para todos ustedes. Hasta la próxima. Bueno, creo que Jorge no está por ahí, pero